La calle es una foto en color de gente paseando. El COVID nos parece un mal sueño, algo del pasado. Ya no somos mascarilla y vivimos como antes, con la alegría de siempre. Pero no podemos bajar la guardia. El virus sigue entre nosotros y tenemos que protegernos más allá de las vacunas que hemos recibido. La enfermedad sigue existiendo, es una realidad, aunque muchos ciudadanos tengan sus dudas. Pues yo creo que obedece a criterios políticos más que criterios sanitarios. Porque pienso que ya ha bajado el nivel de riesgo. Sobre todo no entiendo por qué las han quitado en ambulatorios, en hospitales, eso no lo entiendo. Sí, por supuesto que sí. Tendrían que seguir haciéndose test, sobre todo en determinados lugares donde haya mucho público. Pues no te sabría decir. Yo si veo que tengo síntomas o que me encuentro un poco así, que puede ser, me lo haría. Si no, sinceramente te digo que no lo haría. Debieran a los primeros síntomas hacérselo para prevenir contagiar a los demás. Lo que pasa es que unas veces por no gastarse en el dinero en la farmacia tenía que ser gratuito cuando creen que sospechan que lo tienen. Bueno, en primer lugar la mascarilla, en segundo lugar pues el lavado, la higiene, sobre todo de manos, de ojos, de las vías respiratorias, que parece ser que es por donde entra más fácilmente este virus. Si no tengo las 3 vacunas, ahora mismo no estoy aquí contestándote las preguntas que me estás haciendo. Digan lo que digan. La vacuna, señores, vacúnense, que vale. Pues ninguna. No, es que no creo que haya... Lavarte las manos como te las tienes que lavar siempre, no porque haya COVID o no, y las medidas de higiene normales. Pues yo la verdad es que no, entre que lo pasé muy leve y no he tenido así en mi entorno tampoco algo así, no sabría deciros. No, simplemente yo conozco gente que ha sido, bueno, que se ha contagiado de COVID y simplemente con el aislamiento ya se le ha pasado. O sea. No, aparte de la vacuna, paracetamol, es lo que se manda al médico y ya está. O sea, pero bueno, nos hemos salvado. Vamos a hablar hoy de nuevo de la COVID y vamos a entrar en una farmacia, vamos a entrar en el mundo de las farmacias. Para ello nos acompaña la doctora Ana Molinero Crespo, que es farmacéutica con su farmacia en Fuenlabrada, farmacia comunitaria, es vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Medicina Responsable. Muchas gracias por haber contado con nosotros, estoy encantada de estar aquí. Tengo una curiosidad, desde que empezó la pandemia, porque ustedes no eran personal de riesgo cuando todos íbamos a la farmacia sin saber lo que pasaba. Así es. Estuvimos muchísimo tiempo que no nos consideraban ni siquiera personal sanitario y ni siquiera personal de riesgo. Personal sanitario, la ley de las profesiones sanitarias nos reconoce como tal, y personal de riesgo, bueno, yo creo que ha quedado sobradamente demostrado que éramos personal de riesgo. Estuvimos bastante tiempo, incluso no diría yo meses, pero por lo menos sí que un primer mes que no teníamos mascarillas, que no teníamos protección, no teníamos mamparas y teníamos a todas las personas que tenían síntomas, que estaban infectados, que necesitaban su medicación, que además como la consigna era quédate en casa, no vayas a ningún sitio, solo vete a la farmacia si necesitas tu medicación, los teníamos allí a todos. Los centros de salud no funcionaban, estuvimos totalmente expuestos. Ha habido compañeros que murieron, pero estuvimos totalmente expuestos. Nosotros como sociedad científica hicimos varias peticiones al ministro de Sanidad, en aquel momento a los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas, explicándoles que realmente éramos personal sanitario y personal de riesgo, pero tardaron tiempo en hacernos caso. Y luego, sin embargo, han sido los últimos en quitarse las mascarillas. Claro, bueno, no se la hemos quitado cuando se la han quitado el resto de los sanitarios. Es verdad que había mucha gente que no lo entendía, pero nosotros somos un establecimiento sanitario y como tal tenemos que cumplir las mismas leyes, lo mismo que hay, que aplique a otros centros que sean sanitarios. Seguimos estando en contacto con pacientes. Son muy conscientes de que ha sido claves en la lucha contra el COVID, que son un poco el confesionario de todo el mundo. Van a preguntar, cuentan sus anécdotas, le preguntan al farmacéutico como alguien de la familia. ¿Eso sigue sucediendo todavía hoy en día con el COVID? Sí, sí, sí. La gente, bueno, al final... Es cierto que no estamos ahora como estábamos en 2020, afortunadamente, porque si no esto ya sería
sería horrible. Pero la gente sí, la gente, bueno, ante cualquier síntoma que tiene, que pueda ser o no COVID, pero es que los síntomas son muy parecidos a otras enfermedades también respiratorias. Yo tengo algo de fiebre o tengo algo de tos o me encuentro cansado y viene a la farmacia a preguntar. Entonces, bueno, ya no es como antes, que ante cualquier síntoma de ese tipo, pues con el protocolo que seguíamos hacíamos cualquier recomendación. Ahora seguimos viendo pacientes que vienen a preguntarnos con esos síntomas y lo primero que hacemos es indagar un poquito más y hacer una recomendación de que se hagan un test para ver si Vamos a parar aquí para hacerlo más despacio. Vale. O sea, uno llega a la farmacia y dice, bueno, creo que tengo la sintomatología del COVID. Ustedes lo primero que hacen es decirles vayan al médico o cojan este test y háganse la prueba y asegúrense. Claro. ¿Cómo se procede en una farmacia? Claro. Lo habitual es que ante un paciente que llega, que normalmente te dice, oye, dame algo porque tengo tos. Lo primero es decirle, oye, ¿no tendrás COVID? Y te dice, no, yo no tengo COVID, eso ya no. Bueno, vale, a ver, cuéntame un poquito más qué síntomas tienes. ¿Has estado a lo mejor en contacto con alguien? ¿Has estado en un ambiente cerrado? En función de lo que nos vayan comentando, al final, a no ser que haya terminado de estar infectado por la semana pasada, lo lógico es, mira, lo mejor es que te hagas un test de antígenos. Lo primero es que te lo hagas y en función de cómo salga, seguimos hablando. Desgraciadamente no podemos hacer el test en la farmacia, que sería lo mejor. En ese mismo momento vemos el test, vemos el resultado. ¿La gente sabe hacerse los test? Bueno, hay que enseñarle. Hay que enseñarle. Y eso lo hacen también en la farmacia. Claro. O sea, en la farmacia no es ni con ningún medicamento ni con ningún producto que se utiliza en la farmacia. Es dame no sé qué y tú das la cajita de colores y recibes una contraprestación económica. No, hay que preguntar mucho más y hay que instruir al paciente siempre en cómo tiene que utilizarlo. Y con el caso de los test también. Hay que instruirlos y sobre todo qué hacer en caso de que salga positivo. Hemos estado viendo el vídeo y la gente siempre dice lo mismo, ¿no? A mí me dan paracetamol y algunos de ibuprofeno y parece que se acaban ahí los medicamentos, pero ustedes son conscientes que hay otros medicamentos más eficaces a día de hoy, como los antivirales. ¿Cómo se vive el mundo de los antivirales en las farmacias? ¿Cómo llegan los pacientes a pedir ese antiviral? ¿Si tienen que pasar por el médico? ¿Si lo consultan con ustedes? Bueno, realmente, dependiendo de cómo sea la enfermedad, la gravedad que tenga, sí que están recomendados. Si es una enfermedad leve, que no tiene apenas síntomas o simplemente tiene a lo mejor un ligero malestar de cabeza, sí que están recomendados los analgésicos o si hay algo de tos, los antitusivos. Eso lo podemos nosotros a lo mejor indicar desde la farmacia en aquellos casos que sea leve, pero la enfermedad no solamente es leve, sino que tiene más estadios, entonces en función del estadio hay que pautar una medicación u otra. En el caso de que ya sea una COVID leve, moderada o que tiene riesgo de progresión a una enfermedad grave, disponemos ahora mismo de medicamentos para utilizar, que son los antivirales y los anticuerpos monoclonales. Desgraciadamente, ¿qué ocurre? Pues que en solamente 5 comunidades autónomas en España han podido dispensar o pueden seguir dispensando estos antivirales. El resto no llegan a las farmacias comunitarias. Entonces, a pesar de que tenemos un medicamento que es eficaz para estas personas que pueden progresar a una enfermedad más grave, las farmacias no podemos dispensarlo. Eso no implica que no aconsejemos a los pacientes que existen esos tratamientos, que en el caso de que se los prescriban y se los dispensen a través de la farmacia de los centros hospitalarios o de los centros de salud en otras ocasiones, nosotros estamos ahí por si hay algún problema y les podamos ayudar con ellos. Pero desgraciadamente no hemos podido dispensarlos, no entendemos tampoco por qué. No es fácil de entender, porque sí que sabemos que se dispensan en la atención primaria directamente, en los hospitales y en las farmacias, ha dicho usted, 5 comunidades. Es el problema de tener 17 sistemas de salud. Exacto, ese es el problema con el tema sanitario, pero no tiene ningún sentido. Hay antivirales que son de uso oral, o sea, no tiene ningún sentido que haya que ir a un hospital
a por ello, con el riesgo además que implica todo eso, porque el paciente va a seguir viniendo a la farmacia a recoger el resto de su medicación. No tiene ningún sentido que venga a la farmacia por una cosa, que se tenga que ir a por otra, a otro sitio, y que cuando tenga alguna duda luego con la medicación, que hay muchas dudas, cuando se ponen los tratamientos, vengan a preguntarnos a nosotros. Yo me imagino, yo decía antes que el farmacéutico es un poco como el confesor, el psicólogo, le dicen cosas que al médico a veces no se atreve, ¿no? Hombre, claro. Entonces le preguntan una vez, ¿y ¿hay eficacia? ¿Son eficaces estos antivirales, estas cosas que me van a dar, o esto es una cosa que nos están dando sin más? Claro, es verdad que bueno, ya le digo que no, yo personalmente, al estar en Madrid, no he visto ninguna prescripción, pero sí que he visto tratamientos que han puesto los médicos y que han recogido en el centro de salud y que luego me han venido a preguntar. Me han venido a preguntar, oye, pero ¿me lo tengo que tomar? Me ha dicho cada 8 horas o cada 12. Y es que se me ha olvidado decirle que estaba tomando una planta que había comprado en el herbolario. Y además resulta que me estaba tomando un antihistamínico, pero claro, como eso no me lo había puesto él, sino que me lo había tomado yo por mi cuenta, entonces, claro, hay que estar ahí, o sea, que no lo dispensemos no significa que no sepamos de lo que estamos hablando. No sé si tienen que llegar ustedes también a identificar a pacientes con alto riesgo y en este caso cómo les tratan, qué les aconsejan. Claro, como bien decía, nosotros conocemos mucho a nuestra población, somos psicólogos muchas veces y por lo tanto conocemos a la mayoría de nuestros pacientes si son pacientes que tienen patologías crónicas o que toman determinadas medicaciones. También puede ser que el paciente no lo hayamos visto en la vida, con lo cual hay que preguntar. Entonces hay que estar muy atento en el caso de que un paciente haya dado positivo en COVID, aunque esté sin síntomas o tenga síntomas leves, hay que estar muy pendiente de esos factores de riesgo que puedan hacer que la enfermedad en un momento progrese y sea más grave. Y ahí tenemos dos cosas importantes: la edad, que tanto la OMS como la Agencia Española del Medicamento como el Ministerio hablan de pacientes 60 años, 60 o más años, simplemente, aunque esté completamente sano, ya es un riesgo de que la enfermedad pueda progresar y sea más grave, y por el otro lado, que existan comorbilidades, que existan otras enfermedades. Pero es que son enfermedades, fíjense, vamos a hablar de pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, pacientes con asma, pacientes que puedan tener EPOC, así de las más normales, pero también hablamos de personas con sobrepeso, personas con obesidad, fumadores. Y luego ya, claro, entramos en enfermedades mucho más graves, a lo mejor pues enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, VIH. Pero dígame cuántos pacientes no llegan a la farmacia con los primeros que he nombrado. No sé, pero me ha descrito a mí, casi me asusto, casi me desmayo. No. Bueno, ¿cómo concienciar a la población en general desde las farmacias, que son un punto donde todos vamos a lo largo del mes o de la semana, vamos a muchísimas cosas? ¿Cómo concienciar que todavía tenemos un problema, que existe el COVID y que hay que cuidar? Claro, o sea, lo más importante es que es verdad que todos estamos muy cansados de todo lo que ha pasado y de Queremos mirar otro lado. De estos 3 años que hemos vivido, que han sido muy complicados en todas las situaciones. Pero tenemos que ser conscientes de que, primero, la COVID ha venido para quedarse. Segundo, que la COVID no es una gripe o es un catarro, sino que es algo más. Entonces, a partir de ahí, tenemos que seguir teniendo medidas de protección. Tenemos que ser respetuosos con nosotros y con el resto de los que están a nuestro alrededor. ¿Qué ocurre? Primero, vacunación. Hemos estado hablando hasta ahora de 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis. Bueno, eso vamos a aparcarlo, porque probablemente entremos como con el tema de la vacunación de la gripe. Es decir, yo todos los años, por ser personal sanitario, me vacuno de gripe, llevo muchos años haciéndolo. Pues ahora me tendré que vacunar de gripe y me tendré que vacunar de COVID seguramente. Y ese mensaje hay que transmitirlo. Y hay que transmitirlo desde la farmacia, desde el centro de salud. Los medios de comunicación también nos tienen que ayudar para que ese mensaje llegue a todo el mundo. Es decir, yo soy una persona mayor de 60 años y solamente por ser mayor de 60 años me tengo que vacunar. Pero no solamente eso, que a lo mejor yo vivo con una persona en mi casa que tiene
70 años o tiene 60, pero resulta que es un enfermo de EPOC o es un enfermo cardíaco, ha tenido un infarto o ha tenido un ictus y yo convivo con él. Entonces, aunque yo no sea personal de riesgo en un principio, puedo también contagiar a una persona que sea de riesgo. Es decir, que el abanico de la vacunación va a ser mucho más grande. Entonces, tendremos que concienciarnos de me tengo que vacunar todos los años y que yo, aunque no sea grupo de riesgo, a lo mejor sí que tengo a mi alrededor alguna persona que sea grupo de riesgo y también me tengo que vacunar. Es decir, tengo que proteger a esas personas vulnerables. Una última cuestión, porque estamos cansados de las vacunas. Mucha gente decía la primera vale, la segunda, la tercera no me la pongo y las de recuerdo ya esto. Pues habrá que hacer campaña. Habrá que hacer. ¿La farmacia qué puede hacer para esto? La farmacia puede, como hacemos con la gripe, y de verdad que me gustaría transmitir que con la gripe hemos hecho también mucha campaña. En toda la época, desde que empieza la campaña de vacunación, con la COVID entiendo que a lo mejor no va a ser, o sí, será coincidiendo con gripe, intentar siempre preguntar al paciente si, pues ante cualquier motivo, edad, enfermedades concomitantes, como decíamos antes, si son personal de riesgo porque trabajan, personas que trabajen en centros sociosanitarios, personal sanitario. Personal sanitario no solamente hablamos de médicos, enfermeras y farmacéuticos, hablamos también de celadores, de cuidadores, de personal de limpieza que están con pacientes de riesgo y hacer una campaña, o sea, hacer campaña de te tienes que vacunar porque te tendrás que vacunar todos los años y nos tendremos que vacunar todos. Y ya digo, tenemos que dar el mensaje desde los centros de salud, desde las farmacias, los medios de comunicación tienen que ayudar porque esto hay que repetirlo y repetirlo continuamente porque si no el mensaje no va a calar. Me han venido muchos recuerdos en esta entrevista, sobre todo porque en esta casa se hizo la serie Farmacia de Guardia. Por lo tanto, algo contribuimos en su momento a poner, no de moda, pero a realzar un poco, a dar notoriedad y imagen pública a las farmacias, por lo cual me alegro doblemente de hacer esta entrevista. Doctora Molinero, farmacéutica, gracias por estar hoy con nosotros en Medicina Responsable. Muchas gracias a ustedes por habernos llamado. Gracias. Muchas gracias.